Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ivette y de parte de Juventino Berrones y de Todo Pez y Solución les damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, licenciado Pepe Soto, asesor. Qué gusto saludarlos, muchachos. Saludos cordiales desde Ciudad Chihuahua. Arriba Chihuahua, 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 norte del país. Así que en esta ocasión, en este sabadito, sábado de capacitación, cortesía de PC Solución, ¿qué te parece si platicamos acerca de una obligación muy importante? Una obligación que tiene sus antecedentes por allá de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí es donde encontramos el fundamento legal de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Vamos a ver todo lo que debemos de tener a la mano para poder tener nuestros papeles de trabajo, porque la autoridad nos lo va a pedir. Pero partimos de una base. ¿Por qué existe esta obligación? El artículo 123, muchachos, recordemos que es la norma máxima legal, nuestra Constitución. Oye, ¿sabías que tenemos un derecho humano al trabajo? Chécate lo que dice el artículo quinto constitucional. Todos podemos dedicarnos a la actividad que mejor nos acomode, al trabajo que nosotros queramos. Es un derecho humano al trabajo para poder satisfacer nuestras necesidades. Bueno, una cierta parte de la población tiene la facilidad, tiene los recursos para crear una empresa. Una empresa, muchachos, puede ser una persona moral o una persona física. Si tú te pones de acuerdo con tu comadre, le dices, comadre, tú eres muy buena para la máquina de coser y yo soy muy bueno para la producción. Entre los dos nos ponemos de acuerdo y ponemos un negocio de fabricación de uniformes de trabajo. Vamos a poner una empresa. Tenemos esa facilidad de poder fabricar uniformes de trabajo. Entonces vamos a conseguir clientes, otras empresas, y vamos a venderles uniformes de trabajo. Entonces nuestras amigas, nuestras comadres, crean su empresa. Entre las dos dicen, vamos a formar una empresa. Y entre las dos aportamos nuestros ahorros, nuestro capital para formar la empresa. Y deciden formar una persona moral, porque son dos socias. Pudiera ser de manera individual, cada quien por su lado. Entonces, si cada quien pone la empresa por su lado, sería una empresa persona física, lo cual también es perfectamente válido. Tú puedes ser solito, una persona física, empresa, o si tienes un socio, cuando menos un socio, y forman una persona moral, pues también es válido. Y comienzas a trabajar. Te va bien en el trabajo y ya requieres contratar a un trabajador. Fíjate que nuestras amigas crearon su empresa en el mes de enero. Y ahorita en el mes de abril, 4 meses después, dicen, ya vamos a contratar a otra trabajadora, a nuestra primer trabajadora. Entonces, a partir de hoy, porque si hoy ya necesitas contratar a esa persona que te va a ayudar, ¿qué característica tiene esa persona que te va a ayudar? Esa persona le vas a decir lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer.
en dónde lo tiene que hacer, a qué horas. Le vas a dar un horario de trabajo, le vas a decir lo que tiene que hacer, va a tener un lugar de trabajo. Tú vas a ser su jefe. Esa es la característica de la relación de trabajo, donde tú eres jefe de tu trabajador. Tú le dices lo que tienes que hacer y el trabajador tiene la obligación de acatar esas instrucciones para trabajar. Entonces, a partir de ese día que ya contratas a tu primer trabajador, entonces te aplica la Constitución en su artículo 123, porque ahí es donde se plasman los derechos y obligaciones de ambas partes, de esa persona que va a contratar a la otra para que realice las labores que se le van a señalar. Te tiene que quedar claro porque ese es el fundamento para poder realizar una serie de obligaciones y que el trabajador se le respeten una serie de derechos que están contenidos en este artículo 123, en donde una de sus fracciones, la 9, señala que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. Oye, cualquier empresa, por pequeña que sea, una persona, persona física, o un grupo de personas, dos socios, una persona moral, si queremos poner una empresa, ¿cuál es la idea? Obtener una ganancia, ¿sí? Para eso ponemos una empresa, para vender un producto o un servicio. En el caso de nuestras amigas que pusieron su taller de costura, vender uniformes de trabajo a otros clientes. Entonces, cuando vendes tu producto y le restas todos tus costos y gastos, ¿qué te trae como resultado? Una utilidad. Ingresos menos costos y gastos, eso te resulta en una utilidad. Eso es lo que busca toda empresa. Empresa, persona física o persona moral. ¿Estamos de acuerdo? Es perfectamente válido que si tú creas una empresa, buscas tener una utilidad. Ese es un negocio. Entonces, este resultado es perfectamente válido. Para eso ponemos un negocio, para vivir de él, ¿no? Yo por eso doy clases. A mí, aparte de que me encanta dar clases, me pagan por ello, pues yo feliz. Bueno, me pagan la clase y yo tengo mis gastos, la luz, mi internet, mi micrófono. Tuve que comprar un buen micrófono, una buena cámara, para que me escuches perfectamente, para que me veas perfectamente. Allá adelante tengo mi monitor con el cual me apoyo, tengo una buena computadora, me costó dinero. Entonces, de mis ingresos tengo estos gastos. Hago esta operación, ingresos menos gastos, y veo mi utilidad final. Por un ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre, yo le reporto a otra autoridad, que es la autoridad fiscal, porque también la Constitución me obliga a contribuir al gasto público. Pagando mis impuestos, cumplo con esta obligación. Entonces yo le informo cada año a esta autoridad fiscal estos resultados. Le tengo que decir cuánto vendí, cuánto me cuesta poder tener mi negocio,
y de esta resta me sale una utilidad. Y de esa utilidad yo pago mis impuestos. Entonces, como persona física o persona moral, cumplo con esta obligación de tipo fiscal. Esto también es un antecedente porque ya una vez que como empresa obtengo esta utilidad final, este artículo 123, fracción 9, me dice que si yo tuve trabajadores, tengo que repartir una parte de esta utilidad. Y es válido, muchachos, porque el trabajador te ayuda a lograr estas utilidades. Si el trabajador no te ayuda, pues obviamente no le repartes nada. Por eso, este es un logro social, un logro laboral que consiguió la clase trabajadora, que gracias a su participación, gracias a trabajar, le ayudan al patrón a conseguir esa utilidad. Y sí es cierto, es verdad, por eso la clase trabajadora logró este derecho, que puedan participar de una parte de esas utilidades. Esa utilidad final, pues es el 100%. Es el patrón, dice, esa utilidad es mía, porque el negocio es mío. Bueno, si tú tienes trabajadores, este artículo 123, fracción novena, te obliga a participar una parte de ese 100% de las utilidades. Y dice la fracción A de esta, inciso A, de la fracción 9 del artículo 123, que una comisión nacional va a determinar cuál va a ser el porcentaje de ese 100 con el cual se le va a entregar a los trabajadores. Esa comisión nacional se acaba de reunir, bueno, hace 4 años, en el 2020, se reunieron representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, estudiaron todo este marco legal, marco económico, político, social, y determinaron que de ese 100% de las utilidades obtenidas por el patrón, a los trabajadores se les va a repartir el 10% como una forma de reconocer al trabajador, agradecer su esfuerzo para el logro de esas utilidades. Entonces, qué bueno que al trabajador se le reconozca este esfuerzo pagándole ese 10% de las utilidades. Y el patrón tiene que realizar una serie de pasos, tiene que vigilar ciertas situaciones en relación con sus trabajadores para ver cuánto se les va a repartir a todos los que en el ejercicio anterior estuvieron ayudando a este logro de utilidades. Por eso es importante que el trabajador esté enterado, que esté consciente de que gracias a esa participación, él, al ayudar a lograr las utilidades, tiene derecho a participar con este 10% que determinó esta Comisión Nacional para fijar ese porcentaje de utilidades. Continúa diciendo esta fracción novena del artículo 123 que empresas nuevas, oye, acá nuestras amigas que apenas este año 2024 crearon su empresa, pues la Constitución protege a la empresa y dice, por ser de nueva creación, vamos a permitir que si tú logras utilidades, pues tú te quedes con ellas y
lo que procures sea reinvertirlas en tu negocio. Con esto se busca proteger a estas nuevas empresas. Oye, con mucho esfuerzo tú pusiste tu empresa, sí te fue bien, lograste utilidades, qué bueno. Si eso se logró, qué bueno. Y entonces la ley en la Constitución te permite, bueno, el primer año no vas a repartir las utilidades. No es injusto, pues es que también el patrón pues hace un esfuerzo por crear esa fuente de trabajo. Bueno, nuestras amigas comenzaron a trabajar en enero y hasta abril contrataron a su primer trabajador. Entonces apenas ahorita comienzan sus obligaciones en materia laboral. Entonces, fíjate, apenas de abril a diciembre, pues sería su primer año donde van a tener trabajadores. Entonces, este primer año, el próximo no tendrán obligación de repartir. Qué importante dice el artículo 123, fracción 9, ahora el inciso E, que todo parte de conocer la declaración anual del impuesto sobre la renta. Como persona moral o persona física, tienes que presentar ese informe a la autoridad hacendaria. ¿Cuáles fueron tus ingresos? ¿Cuáles fueron tus deducciones? ¿Y cuál es tu utilidad? Para que entonces, dice el inciso E, para determinar el monto de las utilidades de cada empresa, se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, qué importante es que el patrón cumpla con esa obligación de tipo fiscal, porque una vez que tenemos la declaración, ahí se establece si la empresa tuvo utilidades o no, lo cual, muchachos, también es perfectamente válido. Ahorita te hacía este resumen, ¿no? En la declaración, la empresa reporta sus ingresos, reporta sus deducciones, que son sus costos y gastos, y eso te va a dar como resultado esa renta gravable o utilidad, de la cual el 10% es la que se va a repartir. Entonces, partimos de eso. Primero, que exista una relación laboral, porque la empresa de enero a abril, el caso, el ejemplo de nuestras amigas, de enero a abril, pues no tuvieron trabajadores. Bueno, de enero a marzo. A partir de abril, entonces sí, al tener trabajadores, bueno, pues ya tienes que cuidar todos estos aspectos laborales. Qué importante es que te quede claro, si no tengo trabajadores, pues esas utilidades son mías. Si tengo trabajadores, bueno, entonces tengo que repartir un 10% de esa utilidad obtenida hacia todos mis trabajadores que durante el ejercicio anterior me apoyaron para ese logro de utilidades. Eso dice la Constitución. Ahora vámonos a la Ley Federal del Trabajo, porque la ley ya nos da las instrucciones para poder realizar ese reparto. ¿Dónde encontramos todas esas instrucciones? En el capítulo octavo de la ley, a partir de los artículos 117 al 131. Entonces, muchachos, yo te invito a que le des una leída para que todo lo que estamos aquí revisando, tú lo confirmes, para que veas que el profe te dijo mentiras o no. Todo parte de ahí. Hay que darle una leidita para poder ir cumpliendo con lo que señala la ley y poder repartir a estas utilidades. Pues, ¿quiénes son obligados a repartirlas? Todas las empresas.
personas morales o personas físicas, produzcan un producto o distribuyan un bien o servicio mientras tengas trabajadores a tu cargo, tienes obligación de repartir las utilidades. La ley reafirma lo que dice la Constitución. Las empresas de nueva creación, donde su primer año de funcionamiento no repartirán utilidades. Aquí vamos a corregirle porque el RIF ya desapareció. Ya no existen los RIF. Corregimos aquí. Entonces, ¿quiénes están exentos? Las empresas que durante el primer año de funcionamiento, en este caso sería 2023. Si contrataste a tu primer trabajador en el 2023, estás exento de repartir utilidades por ese primer año. Número 2, empresas de nueva creación, que te dediques a elaborar un producto nuevo, estarás exento de repartir utilidades los 2 primeros años de funcionamiento. En este caso, la Secretaría de Economía es la encargada de determinar qué significa eso de novedad del producto. No significa, muchachos, que tu empresa haga algo que no existe, pero que otra empresa sí lo hace. Entonces, aquí debe haber una real novedad de tu producto. O sea, que nadie más lo fabrique o que el servicio que vas a ofrecer nadie más lo tenga. Entonces, la Secretaría de Economía va a realizar esas reglas para saber si nuestro producto realmente cumple con esa novedad. O sea, que nadie más lo fabrique o lo produzca. Entonces tenemos estas dos situaciones: empresas nuevas, primer año, y que realices, bueno, otras empresas, que realice un producto nuevo, que nadie más lo elabore. Entonces, si te sujetas a las reglas que dice la Secretaría de Economía y te permite, te autoriza que ese producto efectivamente es novedoso, porque nadie más lo, no sé, a lo mejor un robot, no sé, un robot industrial que es capaz de realizar una labor de manera autónoma y nadie más tiene ese robot, bueno, entonces sí es un producto novedoso y entonces tendrías 2 años como periodo de gracia para que tú aproveches esas utilidades para reinvertirlas en tu negocio. Bueno, si las quieres sacar, pero lo ideal, siempre como empresario, es buscar reinvertir tus ganancias para mejorar, seguir mejorando tu producto o seguir creciendo. Bueno, eso ya lo decide el empresario. Lo ideal, lo que todos los gurús empresariales nos recomiendan es que si tienes utilidades, pues procura reinvertirlas en tu negocio para seguir creciendo. Eso es lo ideal. Tristemente, en muchas estadísticas se nos muestra que en México una empresa no dura más de 5 años. O sea, eso es triste, ¿no? Que si ya pasaste el umbral de 5 años, pues tu negocio pues ya va sobre ruedas. Qué bueno, pero por eso muchas veces no pasan del quinto año, porque no reinvierten esas utilidades en su propio negocio y pues hay mucha competencia. A final de cuentas, a otra persona se le puede ocurrir una idea igual o similar a la tuya, la mejora y entonces los clientes, en lugar de comprarte a ti, le compran a él. Por eso es importante no perder de vista tu propio negocio y procurar reinvertirlo. Entonces serían estas dos situaciones de empresas nuevas o que realizan un nuevo producto
pueden tener excepción de repartir utilidades su primer o hasta 2 años. Otra salvedad para las pequeñas empresas. Nos dice la Ley Federal del Trabajo que aquellas que tengan un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta. Ojo, habla de ingresos, no habla de utilidades, habla de ingresos. Si tu empresa es pequeñísima, que solamente vendiste en el año 300,000 pesos, estás exceptuada de repartir utilidades, aunque las hayas obtenido. Esta es una ayuda para las microempresas. Oye, pues es que la mayoría de las empresas en México son pequeñas, no importa el número de trabajadores, hasta 10, 15, pero en el año solamente vendieron 300,000 pesos. Esa es una resolución que fue publicada también en el año 2020. Si tu empresa, ingresos totales que están perfectamente presentados en tu declaración anual, persona física o persona moral, si tus ingresos totales fueron de 300,000, no repartes utilidad, no estás obligada. Esto es protección para esa pequeña empresa. Entonces, fíjate, ya tenemos 3 características de excepción a repartir utilidades. Empresa número 1, empresa nueva. Primer año, no está obligada a repartir utilidades. Empresa número 2, que está elaborando un producto novedoso, que obtiene la autorización de la Secretaría de Economía, que la Secretaría de Economía resuelve que tu producto efectivamente es novedoso. Entonces estás exceptuada de repartir utilidades por 2 años. Punto número 3, empresa número 3, que si en el año tus ingresos son de 300,000 pesos, tampoco estás obligada a repartir utilidades. Entonces tenemos estos 3 tipos de empresas. Nueva, 1 año. Producto novedoso, 2 años. Ingresos anuales de 300,000 pesos. Fíjate, agárrate tu declaración. En tu declaración anual del impuesto sobre la renta, ahí le reportas al SAT que tus ingresos fueron de 300,000 pesos o menos. Por lo tanto, aunque hayas obtenido utilidades, no las vas a repartir para protección de esta microempresa. Estas que tienen como ingresos 300,000 pesos son empresas pequeñas. Entonces, ¿qué busca el gobierno federal? Pues busca proteger a estas pequeñas empresas. No es cosa de justicia, es cosa de protección a las fuentes de trabajo. Si no, imagínate, se descapitalizaría. Por eso se protege a la pequeña empresa. Muy bien, ya una vez que hemos resuelto que hay utilidades por repartir, tenemos un plazo. El plazo nos dice la ley que son 60 días. Oye, no dice hábiles. Entonces, ¿de dónde saco yo que los 60 días son hábiles? Bueno, lo que pasa es que en el artículo 3º, sección ter, habla de días. Y este artículo 3º ter nos dice que cuando la ley hable de días, estos serán hábiles, a menos que la propia ley dijera que son naturales. Entonces, cuando veamos el artículo del 117 al 131, donde vienen las instrucciones para repartir utilidades, por ahí uno de los artículos nos dice que las utilidades deberán repartirse dentro de los 60 días
posteriores a la fecha de presentación de la declaración anual. Como no dices días naturales, se entiende que son días hábiles. Bueno, por costumbre, legalmente, sabemos que las personas morales presentan su declaración a más tardar el 31 de marzo y las personas físicas presentan su declaración el 30 de abril. Entonces los 60 días hábiles los contamos a partir de esta fecha. Bueno, es costumbre que las personas morales reparten en mayo. Esa es una costumbre. Y las personas físicas reparten en junio. Bueno, la ley dice que son días hábiles. Y los 60 días hábiles no se cumplen en mayo, tampoco se cumplen en junio. Bueno, no hay problema. Si la costumbre es repartir en mayo y junio, pues vamos a dejarlo así. A final de cuentas, estás dentro del plazo. Pues como patrón, pues si ya estás acostumbrado a pagarlas en mayo o en junio, persona moral o persona física, pues vamos a dejarlo así, no hay problema. Pero ya sabes que cuentas con un pequeño lapso adicional. Entonces vamos a seguir trabajando igual. Repartimos utilidades, personas morales en mayo y las personas físicas en junio. Aunque tú y yo sabemos que tenemos un poquito más de días, porque son días hábiles. No pasa nada. Vamos a seguir igual mayo y junio. ¿Debemos de tener una comisión mixta? O sea, estos artículos 117 al 131, donde vienen todas las instrucciones para repartir utilidades, específicamente no dice que tenemos que formar la comisión. Sin embargo, fíjate lo que dice el artículo 125. La fracción primera dice que una comisión integrada por igual número de representantes de trabajadores y del patrón formulará un proyecto. Oye, entonces, pues sí tenemos que formar esa comisión. O sea, a lo que voy, la ley no dice forma la comisión. No, la ley dice que una comisión preparará el proyecto. Entonces eso nos obliga a formarla. Luego, el artículo 121, me regreso, también la fracción primera me dice que debo de entregarle a los trabajadores copia de la declaración anual. Bueno, en lugar de los trabajadores, se lo entrego a la comisión, porque a final de cuentas es la comisión la que va a preparar el proyecto. Entonces, ahí, en esa comisión, va a haber representantes de los trabajadores y voy a aprovechar para cumplir con esa disposición que dice el 121, fracción primera. Entregar copia de la declaración. Se la entrega a la comisión, porque ahí hay representantes de los trabajadores. Entonces, fíjate cómo hay ciertas reglas que hay que hacer que específicamente la ley no nos dice, hazlo así. No, no nos dice que lo hagamos así, pero de la lectura se sobreentiende que tenemos que hacerlo. Por eso es importante, muchachos, la lectura de estos artículos 117 al 131. Porque, por ejemplo, yo que ya los leí, pues por eso te estoy comentando la importancia de tener esta comisión mixta. Oye, pues tenemos que avisarles a los trabajadores, invitarlos a formar parte de la comisión. Como la ley dice, representantes de los trabajadores, o sea, no son todos. Los trabajadores se tienen que poner de acuerdo y deben de nombrar a una o a dos personas. Yo te recomiendo, pues, que sean dos nada más. Otra vez, la ley no nos dice cuántos representantes. No nos dice.
Nada más dice que esta comisión representada, integrada por igual número, o sea, mismos representantes del patrón y mismos de los trabajadores. En el caso del patrón, el patrón los designa. Casi siempre debe de estar el que hace la nómina, porque el que hace la nómina pues tiene toda la información de los trabajadores. ¿A quién se le va a pagar utilidades? A los trabajadores. Entonces el de la nómina sabe todo lo que sucedió el año pasado, porque vamos a repartir utilidades del año pasado. Ejercicio fiscal 2023, 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Ves qué importante es? Por eso yo te invito a que hagas esa lectura, porque de ahí vas a poder captar estas reglas que te estoy dando. Ok, entonces vamos a formar la comisión. ¿Cómo le hacemos? El patrón, pues, designa al de las nóminas y a lo mejor al contador o al jefe administrativo, 2 personas. Con 2 es suficiente. Y al mismo tiempo que los trabajadores también nombren a 2 personas. 2 y 2. 4 personas son más que suficientes. Ya más no se necesitan. Es que la empresa es muy grande. Pues, ¿para qué quieres tantos? Ahí van a estar sentados de oquis. 2 y 2. Entre los 4 formulan el proyecto. Ahorita vamos a ver cómo hacemos ese proyecto. Pero bueno, entonces tenemos que formar la comisión. Pues ya te recomiendo 2 y 2. El patrón nombra a sus representantes, el de las nóminas y el contador. ¿Cómo le hacen los trabajadores? Bueno, si en tu empresa tienes sindicato, pues invita al sindicato. Que el sindicato nombre a sus representantes. No, licenciado, no tengo sindicato. Bueno, pues hazte una circular, un aviso y ponlo ahí en el reloj checador. Estimados trabajadores, se les invita a que nombren a 2 personas para formar parte de la comisión mixta de reparto de utilidades. Pónganse de acuerdo entre ustedes y ya me avisan a mi patrón cuáles son los que van a formar parte de la comisión. Entonces los trabajadores se ponen de acuerdo. No sé, júntense ahí en el comedor. Ahorita es buen tiempo. Ahorita es buen tiempo. Estamos a 13 de abril. Porque fíjate lo que dice el artículo 121, fracción primera. El patrón entregará a los trabajadores en el término de 10 días. Como no son naturales, son 10 días hábiles. Entonces estamos bien, buen tiempo. El patrón está dentro del plazo de 10 días hábiles para entregar copia de la declaración. Porque ahí en esa declaración dice si hay utilidades a repartir o no. Igual pudo haber salido con pérdida, ¿verdad? Bueno, ya te comenté, todo negocio busca utilidad. Si no, no es negocio. Bueno, pues desgraciadamente ese año no le fue bien, pues tuvo pérdida, ni modo. Pero si es negocio, pues constantemente debe lograr utilidades. Por eso es importante esa declaración y que se le entregue dentro de estos primeros 10 días de abril, persona moral, porque la persona moral ya presentó su declaración el 31 de marzo. Entonces, los primeros 10 días hábiles de abril, que sí, estamos ahorita en tiempo. A ver, vamos a ver el calendario. 1 al 5 de abril y del 8 al 12. Ya se cumplió ayer el plazo. Los primeros 10 días hábiles. Entonces, ayer, a más tardar, debimos haber entregado a los trabajadores copia de la declaración. Entonces, en estos primeros 10 días de abril, máximo 12 de abril, ya debimos haber formado la comisión para entregarle a la comisión copia de la declaración. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate qué importante es la lectura de la ley para ir resolviendo nuestras tareas de reparto de utilidades. Entonces, ya nos quedó claro qué empresas reparten,
Ya nos quedó claro que tenemos que formar la comisión. Ya te recomendé cuántos. Ya te comenté cómo le hacen los trabajadores para nombrar a sus representantes. Ya te comenté cómo le hace el patrón para nombrar a los suyos. Y entonces forman la comisión. Hacen una acta de trabajo. En una misma sesión puedes formar la comisión y comenzar a trabajar en el proyecto de reparto. Entonces, eso lo puedes hacer, pues, yo creo, ayer como último día, se reúnen en la empresa, acta de formación de la comisión y de trabajo. Entonces, si todo lo pudiste hacer ayer, qué bueno. Si no, comienzas con la formación de la comisión. Ayer, 12 de abril, siendo las 12 horas del 12 de abril, en las oficinas de la empresa tal, en el domicilio tal, nos reunimos las 4 personas, 2 representantes del patrón, fulano y sutano, y los 2 representantes de los trabajadores, mengano y perengano, para, de acuerdo con la ley federal del trabajo, formar una comisión para preparar el proyecto de reparto de utilidades. Primer punto del día, formación de la comisión. Segundo punto del día, recepción de la declaración por parte del patrón. Y punto número 3, ya te pones de acuerdo si continúas elaborando el proyecto o ya lo haces en otro día. Pero fíjate, ya formaste la comisión. Sencillo, o sea, no necesitas nada complicado. Así como te lo platico, así formas la comisión. Pero fíjate, ya tuviste que haber previsto qué personas iban a formar parte, se citan y ayer viernes, último día para recibir copia de declaración, aprovechamos para formar la comisión y recibir del patrón copia de la declaración. Entonces ya el tercer punto sería hacer el proyecto o hacerlo otro día. A lo mejor como punto número 3, dices, pues nos citamos para el próximo 20 de abril a las 12 horas en las oficinas de Recursos Humanos para sentarnos a realizar el proyecto de reparto de utilidades. Entonces, ya se citan para el día 20 de abril. O sea, no necesariamente todo es el mismo día. Si se puede, qué bueno, y si no, te digo, en 2 días. Ya ustedes lo ven, ya ustedes lo analizan, pero ya tenemos la forma, ya tenemos las reglas para poder continuar con nuestro reparto de utilidades. Utilidades que ya ahí dice en la declaración cuál es el monto a repartir. Por eso es importante formar la comisión, porque va a recibir copia de la declaración. Imagínate que no hay utilidades. Entonces, fíjate, punto número 2, recibimos del patrón copia de la declaración. Punto número 3, al revisar la declaración, observamos que no hay utilidades. Si no hay utilidades, pues ya la comisión cierra su acta de trabajo y pues, gracias por participar, nos vemos el año que entra. Pues sí, o sea, ya se cierra el proceso porque la comisión está haciendo constar que no hay utilidades a repartir. Por eso es importante crear la comisión, porque va a recibir copia de la declaración como punto número 2. Y ahí, en ese punto número 2, observa la declaración. No va a recibir toda la declaración, solamente la hoja donde viene el resumen. Con una hoja que nos den de la declaración, viene un resumen de donde viene como resultado la utilidad total a repartir. Pues ya la propia declaración ya dice si hay o no utilidades. Entonces, si hay utilidades, pues continuamos el trabajo. Si no hay utilidades, cerramos. Y ya le decimos a la autoridad, en caso de que nos requiera cualquier autoridad, Secretaría del Trabajo o el mismo Servicio de Administración Tributaria. El SAT es una autoridad laboral y puede solicitar
que le demostremos que pagamos las utilidades. Por eso es importante. ¿Quién va a hacer constar que hay utilidades a repartir? La comisión mixta. Por eso, punto número 1, nos reunimos para formar la comisión. Punto número 2, en este momento recibimos copia de la declaración del ejercicio 2023. Y ahí, en esa hoja, se observa que no hay utilidades a repartir. Entonces, la comisión triste cierra su acta. Al no haber utilidades a repartir, se cierra la sesión y firmamos. Pues sí, porque no hay utilidades. Fíjate cómo la comisión hace constar que no hay utilidades, se cierra la sesión y eso se lo muestras a cualquier autoridad. ¿Por qué no repartieron utilidades? Pues porque la comisión hace constar que no hubo. Aquí está el acta. Perfecto. Entonces ya la autoridad, en este caso sería la autoridad laboral, la Secretaría del Trabajo, el inspector del trabajo, pues va a palomear. Pues sí, efectivamente, la comisión, pues es el órgano legal que le va a demostrar al propio trabajador por qué no se repartieron utilidades. Porque la comisión recibió copia de esa hoja donde viene el resumen, donde dice que no hubieron utilidades. Te digas, sigo recalcando, qué importante es que formemos la comisión. Si no hubieron utilidades, la comisión lo hace constar y pues al trabajador se le informa. Ni modo, la comisión va a poner ahí su aviso. Compañero trabajador, pues, derivado del análisis, pues no hay utilidades a repartir. Qué lástima, nos vemos el año que entra. Si efectivamente hubieron utilidades, pues la comisión continúa preparando el proyecto. Entonces ya tiene el total de utilidades a repartir. Las utilidades van a sumarse con aquellas que de ejercicios anteriores no se hayan repartido. Y te voy a poner el ejemplo. ¿Qué utilidades no cobradas son las que se pueden sumar? Vamos a repartir 2024 las utilidades del ejercicio 2023. ¿Qué utilidades vamos a sumar que no vinieron a cobrar? Las del ejercicio 2021. ¿Por qué las del 2022 no? Si es el ejercicio anterior. Porque fíjate, 2021. Ejercicio 2021. Persona moral. Su fecha límite para repartir utilidades fue mayo del 2022. ¿Qué dice la ley? Que el trabajador tiene un año para venir a cobrar esas utilidades. Entonces, fíjate, si la fecha límite es en mayo 2022, tiene un año, junio del 2023, para venir a cobrar las utilidades. Un año para venir a cobrar. Entonces, esas utilidades todavía no las podemos sumar al ejercicio 2023. Porque 2023 las vamos a repartir en 2024. Si fueran las del 2022, pues nada más cámbiale las fechas para que veas por qué no podemos sumarlas del 2022. Cámbiale las fechas. Vamos a ponerle aquí 2022. Imagínate que fueran las del ejercicio 2022. Fecha límite de reparto, mayo 2023. Prescripción, mayo o junio 2024. O sea, ahorita. Y 2024, pues ya tenemos que repartir las del 2023. Por eso las del 2022 no las podemos sumar a las que vamos a repartir ahorita. Son las del año anterior. ¿Cuáles? Las del 2021.
Entonces, utilidades 2021 no cobradas, esas sí se acumulan al ejercicio 2023 que vamos a repartir ahorita. Entonces, fíjate en las fechas nada más. Con las fechas tú sabes cuándo vamos a sumar utilidades no cobradas. Entonces, vamos atrasados 2 años. Entonces, con eso no te queda lugar a dudas. Acá del lado derecho te estoy poniendo el ejercicio 2022. Como el trabajador todavía tiene posibilidad de venir a cobrar en junio de 2024, por eso esas utilidades todavía no las podemos sumar. Porque fíjate, estamos en abril 2024, todavía falta mayo y todavía falta junio para que pueda venir a cobrar las utilidades del 22. Por eso esas no las podemos sumar a este ejercicio 2023. Por eso vamos atrasados 2 años. A ver, te voy a dejar 10 segundos para que asimiles estas fechas. Nada más fíjate en las fechas. Ejercicio 2022, que es el anterior a este 23 que vamos a repartir ahorita en 24. 22. Fecha límite de reparto, 23. Pero prescriben en 24. O sea, trabajador que tiene derecho a utilidades 22, todavía ahorita en 24 puede venir a cobrarlas. ¿Qué pasa si nosotros las sumáramos? Y luego el trabajador viene a cobrar. Por eso no las podemos sumar. Tenemos que esperar. Entonces esperamos hasta el año que viene. Entonces básate en esto. Utilidades del 21 no cobradas se acumulan hasta el tercer año. 21, 22, hasta el 23. Entonces vamos a tener 2 años de atraso. Sin ningún problema. Ahí en tus controles sabes quién vino a cobrar y quién no vino a cobrar. Ahorita que hagamos el ejercicio, te vas a dar cuenta. Vamos a repartir utilidades a todos los trabajadores que están activos, pero a los que fueron dados de baja, a esos no les vamos a repartir. Pero es que todo lo hacemos por transferencia. Ah, qué cómodo. Pero no, o sea, si están dados de baja, hay que pagarles con un cheque. No le hacemos transferencia. ¿Qué tal si esa cuenta ya no funciona? Por eso, a los que son dados de baja, les pagamos después. Primero les pagamos a los activos y después a los que fueron dados de baja. Todos los que trabajaron contigo ya saben que van a cubrir utilidades. Ya saben que trabajan en una empresa moral, entonces saben que tienen que cobrar utilidades en mayo. Si trabajaron para una persona física, ya saben que tienen que venir a cobrar utilidades máximo el mes de junio. Entonces, los trabajadores ya saben, te hablan. Oye, Pepe, ¿puedo ir a cobrar mis utilidades? ¿Utilidades del 2023? Sí, claro que sí. Ya yo te programo y te digo, primero voy a pagar a los activos y después pago las bajas. Vamos a suponer que a los activos les pago el 30 de mayo. Entonces, a partir del 1 de junio, comienzo a pagarles a los que están dados de baja. Y como la empresa paga, no sé, los viernes, ya tiene por política pagar los viernes. Entonces, los que son dados de baja los programo cada viernes. Entonces, si me habla el trabajador, lo programo para el primer viernes de junio. Sería hasta como el día 8 más o menos, pues si es domingo 2, como hasta el día 6, 7. ¿De acuerdo? Fíjate qué importante es que en la comisión esté la persona que hace las nóminas. Porque la persona que hace las nóminas tiene estas estadísticas. ¿Quiénes tuvieron ausentismo en el año? ¿Quiénes sufrieron incapacidades?
incapacidades de maternidad, de riesgos de trabajo y de enfermedad también. El que hace las nóminas tiene esta información. Ah, los que fueron papás, porque los que les damos esa licencia de paternidad, artículo 132, obligaciones de los patrones, otorgar un permiso de 5 días laborables a aquellos trabajadores que son papás. Son 5 días con goce de salario. Entonces, esos días, aunque el trabajador no vino a laborar, se consideran en activo. De igual manera, las incapacidades de maternidad y las de riesgos de trabajo, esos días sí se suman. Se protege al trabajador y aunque sufra una incapacidad de maternidad o de riesgos de trabajo, esos días sí se suman. Los que no se suman son las de enfermedad. Si te enfermas, te sale caro, porque esos días no se cuentan para las utilidades. Tampoco los ausentismos. ¿Qué te dije al principio de la clase? Es agradecer al trabajador que con su labor apoyó a lograr las utilidades. Si faltaste, pues ese día no apoyaste. Si te enfermaste, ese día tampoco apoyaste. El artículo 42 de la Ley del Trabajo habla de suspensión de la relación laboral. Bueno, pues esos días tampoco se consideran, esos días tampoco apoyaste. Entonces también los podemos descontar. Ausentismos, enfermedades y todos aquellos casos del artículo 42. Qué bueno que están de nóminas, porque el de nóminas tiene por ahí esas estadísticas de trabajadores que incurrieron en ese artículo 42. Entonces, paternidad, sí se suman los días. Fíjate, son incidencias de asistencia al trabajo. Si tú no laboraste en estos días por incapacidad de enfermedad, por artículo 42, la relación de trabajo se suspendió o incurriste en ausentismo, pues esos días no ayudaste a lograr utilidades. Por eso esos días no se consideran. Sí se consideran aquellos que sí trabajaste, aquellos que son permisos con goce para paternidad. Sí se consideran las incapacidades por maternidad para proteger a la mujer trabajadora. ¿Y por qué riesgos de trabajo también se suman? Es porque el patrón tiene la obligación de tener una empresa segura. Como dice Rosalba, en su programa de nóminas hizo un precálculo y sí está descontando las incapacidades por maternidad. Sí hay que corregir el sistema, Rosalba. Habla con tu proveedor de la nómina y que te oriente para que las incapacidades de maternidad sí las considere. ¿Quieres ver en qué artículo de la ley me baso? Entonces, te dije del 117 al 131. Vamos a buscar esos artículos. Aquí están, ver, capítulo 8, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Vamos a buscar ese que habla de las incapacidades de maternidad y las de riesgos de trabajo. A ver, vamos a ver cuál es. 118, 119, 120, 121, 121, 122, 123, 24, 25, 26 y 27. Aquí está, 127
Fracción cuarta. Fíjense lo que dice. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Entonces es para protegerlos. Las madres trabajadoras por su embarazo y los que sufrieron el riesgo de trabajo, porque el patrón tiene la obligación de darnos un lugar seguro para trabajar. Entonces, por eso se consideran como activos. Esos días no se descuentan. Como no dice incapacidades por enfermedad, pues esas sí se descuentan. Por eso te decía del artículo 42, porque en el artículo 42 habla precisamente de las incapacidades por enfermedad, suspensión de los efectos de la relación de trabajo. Si por estas causas de suspensión no trabajaste, pues esos días no se consideran para tus utilidades. Fíjate lo que dice la fracción primera y la fracción segunda. Causas de suspensión de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario. Pues no trabajaste, ¿por qué? Porque tuviste una enfermedad contagiosa. O fracción 2, una incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no es de trabajo. Entonces, por estas causales, pues tú no trabajaste. Entonces, no voy a sumar esos días para efectos de tus utilidades. Las utilidades también se van a repartir en función al salario que recibiste. ¿Pero cuál salario? Solamente tu salario base. Dice salario cuota diaria. O sea, lo que recibiste por trabajar. Por ejemplo, si te pagan por semana, nómina semanal, tu patrón te paga 6 días más tu día de descanso. Entonces, ¿qué salario vamos a considerar? El de los 6 días más tu día de descanso. También vamos a sumar los días festivos, porque esos días festivos son días de descanso obligatorio y esos días nos los pagan. Trabajemos o no trabajemos, esos días festivos nos los pagan. Entonces hay que sumarlos. Hay que sumar el salario de las vacaciones, porque esos días, aunque no trabajamos, son con goce de salario. Por eso ese salario sí se suma. También vamos a sumar permisos con goce, que el único permiso legal es el de paternidad. Ojo, hablamos de salario. En el punto anterior hablamos de días de asistencia. Ya nos quedó claro cuáles días de asistencia vamos a sumar. Bueno, ahora es el salario. Vamos a sumar el salario de todo el año de estos conceptos, de tus días trabajados, por ejemplo, 6 y tu día de descanso, más los festivos, más tus vacaciones, y en caso del varón, el de paternidad. Nada más. No se suman las demás prestaciones. ¿Qué te pagan? Bonos, comisiones, primas, horas extras. No, esas prestaciones no se suman. Solamente es el salario normal por trabajar, este que está aquí. Si eres trabajador de salario mixto o variable, pues ahí sí tendríamos que promediar los salarios de todo el año. Entonces ya tenemos prácticamente todo listo para realizar nuestro ejercicio
de cálculo de la PTU. Prácticamente tenemos todo listo. Tenemos toda la lista de trabajadores. Todos los que laboraron en el año anterior. Todos. No importa la forma en que lo contrataste. Vamos a ver toda la lista de todo el año. Altas y bajas. Vamos a ver quién sí tiene derecho y quién no tiene derecho. Necesitamos entonces nuestra hoja de trabajo. Vamos a crear una hoja de trabajo para ayudarnos a calcular nuestras utilidades. Entonces abrimos nuestra hoja de cálculo. Y vamos a tener nuestros datos. Tenemos aquí, entonces, el ejercicio 2023. Entonces, la comisión ya tiene ahí la copia de la declaración donde dice el importe a repartir. Entonces, son 190,000 pesos a repartir y tiene las utilidades no cobradas del ejercicio 2021. Ya explicamos por qué en 2022 todavía no podemos sumarlo. Entonces son las del 21. Y pues por ahí 2 o 3 trabajadores, pues 5,000 pesos. Entonces total a repartir de utilidades 2023, 195,000 pesos. Pues ahí está. Entonces ya tenemos el total de utilidades y nos traemos la lista de trabajadores. Lista de trabajadores que todos los que trabajaron en el año anterior. Entonces vamos a tomar aquí, vamos a poner a Alicia, vamos a poner a Carlos, vamos a poner a Claudia, vamos a poner a Guillermo, vamos a poner a Laura, nos faltan 2, Omar, y ¿quién más? Yesenia. Esta es la lista de trabajadores que laboraron en el año 2023. Los voy a separar. Voy a poner primero los activos y abajo voy a poner a los que están dados de baja. Por comodidad, para distinguirlos. Entonces, hasta abajo puse los que están dados de baja y hasta arriba están los que están activos. Voy a aprovechar, voy a poner el puesto que tiene cada uno de ellos. Tengo aquí 2 gerentes, 2 operadores, 2 auxiliares y un mensajero. A estos gerentes son personal de confianza. ¿Cómo sé que son de confianza? Pues vámonos a la Ley Federal del Trabajo. Porque la Ley Federal del Trabajo nos dice qué trabajadores son de confianza. Vamos a ver. ¿En dónde está? Está aquí en el artículo 9. Dice, la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones y no de la designación del puesto. O sea, no importa qué puesto tiene, importa qué es lo que hace. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Segundo párrafo. Son funciones de confianza. Fíjate cuáles son. Dirección, inspección, vigilancia y fiscalización de la empresa.
esa persona, ese trabajador, aquí está la definición de trabajador, persona física que le presta a otra un trabajo personal subordinado. Ahorita ya vimos qué significa subordinación. Subordinación significa que tú al trabajador le dices lo que tienes que hacer. Qué hacer, cómo hacerlo y a qué hora. O sea, a tu trabajador le dices qué hacer, cómo hacerlo y le das un horario y le pagas un salario. Por eso es un trabajador. Si tú a esa persona no le dices lo que tienes que hacer, pues no es trabajador tuyo. Por eso la esencia de un trabajador es que está subordinado a otro. Si tienes un jefe, el jefe te dice lo que tienes que hacer, eres trabajador de él. Bueno, ok, entonces volvemos al de confianza. Depende de lo que hace y no del nombre del puesto. Entonces, ¿qué son funciones de confianza? Dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa. O sea, son tareas que debería hacer el patrón, pero para eso te contrató a ti. Y el patrón, esto es lo que hace. Dirige, inspecciona, vigila y fiscaliza su propia empresa. Pues claro que sí, pero pues, no te da tiempo de hacer todo, por eso contratas a otra persona. Vamos a hacer un organigrama común y corriente. Aquí vamos a poner al patrón, que es el dueño, director general, y vamos a poner aquí a tres achichincles. Entonces aquí está el patrón. Patrón, que puede ser el director general o gerente general. Y aquí vamos a poner al gerente de ventas. Acá vamos a poner al gerente administrativo. Y acá vamos a poner al gerente de producción. Son los gerentes más comunes en todas las empresas. Entonces, muchachos, estamos de acuerdo en que estas personas están subordinadas al director general. ¿Verdad que sí? Estas tres personas, el gerente de ventas, el administrativo y el de producción, hacen estas funciones que son de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. ¿Sí o no? Estos son los trabajadores de confianza. Oye, licenciado, y la SECRE, porque la SECRE está aquí. La secretaria de cualquiera de los gerentes. A ver. La secretaria hace estas funciones, las que están subrayadas en azul. La secretaria dirige, inspecciona, vigila o fiscaliza. ¿Verdad que no? Oye, pero es la secretaria del gerente. ¿Y eso qué? La secretaria no hace esas funciones. Ah, caray, entonces la secretaria no es de confianza. No. Entonces, ¿qué es? Bueno, si tuvieras sindicato, pues el trabajador sindicalizado. No, no siempre. A lo mejor el sindicato dice, no, pues es que es la secretaria del gerente. Esa no es sindicalizada. Ah, pues perfecto.
Entonces, si tienes sindicato, pues ahí conocemos quiénes son trabajadores sindicalizados. Entonces, sindicalizados, no sindicalizados. La secretaria no forma parte del sindicato, pero tampoco es de confianza, pues sería una trabajadora, pues no sé, común y corriente, ¿no? Una trabajadora ordinaria. O le quieres poner no sindicalizado, como tú quieras. Pues fíjate, tenemos trabajadores de confianza. Entonces, aquí ya los tengo identificados, los dos gerentes. Tengo trabajadores sindicalizados y tengo trabajador que no es sindicalizado y tampoco es de confianza, la SECRE. Acá tengo otro trabajador que es sindicalizado y acá tengo otro que tampoco es sindicalizado y tampoco es de confianza. Trabajador ordinario. Es la forma en que podemos clasificar a los trabajadores. Si es importante, ahorita vamos a ver por qué. Tipo de contratación. ¿Cómo los tienes contratados? Aquí tengo los trabajadores de planta y aquí tengo separados a los que son eventuales. ¿Por qué? Ah, ¿qué dice la ley? Entonces, checamos del 117 al 131. Vamos a ver por qué tenemos que distinguir a los trabajadores de planta y a los eventuales. Vamos a buscar aquí en cuál artículo viene el trabajador eventual. Eventual. Vamos a buscar. Ni modo, uno, artículo por artículo, fracción por fracción, a ver dónde viene eso de los trabajadores eventuales. Ya voy en el 122, estoy viendo rápido, ¿eh? 123. Ah, mira, fíjate lo que dice el 123. La utilidad se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual, tomando en consideración número de días trabajados, y la segunda en proporción a los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Entonces vamos a dividir las utilidades en dos, repartir en el número de días trabajados y número dos, salarios percibidos durante el año. Por eso estamos sumando los días y sumando los salarios. Por eso aquí dice el 123. El 124 dice que el salario solamente por cuota diaria sin sumar gratificaciones ni otras prestaciones. Solamente los variables son los que sí promediamos. Aquellos que son por destaco. Para determinar la participación, aquí dice la comisión, representantes, números de objeciones, las empresas que no reparten, ya lo vimos, y el 127, estas son las normas para el reparto. Directores, administradores y gerentes generales no participan porque se supone que es el patrón. Pero ojo, dice gerente general. Los demás, aquí dice el de confianza, sí participará. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con el de confianza. 3 madres trabajadoras, industria de la construcción, los del hogar, eventuales, aquí está. Número 7. Los trabajadores eventuales. Ah, pero espérame. ¿Quiénes son los trabajadores eventuales? Y aquí los tengo separados. Planta y eventuales. ¿Cuáles son los trabajadores de planta? A ver, vamos a hacer aquí la definición. Trabajadores de planta. ¿Quiénes son los trabajadores de planta? Los que tienen su contrato por tiempo indeterminado. Esos son los trabajadores de planta. ¿Cuáles son los eventuales? Eventuales. Aquellos que contrataste por obra determinada o aquellos que contrataste por
tiempo determinado. No recuerdo si aquí en PC Solución ya dimos una clase de tipos de contratos. Si ya la dimos, chécate ahí en el canal de YouTube de PC Solución, porque ahí dice trabajadores de planta y quiénes son los eventuales. Entonces, chécate por ahí el video. Si ya dimos la clase, la vamos a programar para que conozcas la forma de contratación y por qué se consideran eventuales estos que contratamos por obra o tiempo determinado. Y vamos ahí a estudiar cuáles son y por qué podemos contratarlos así. Esto es importante porque fíjate lo que dice la ley, que aquellos trabajadores eventuales, fracción 7, los eventuales tendrán derecho a las utilidades si trabajaron 60 días en el año. A esos trabajadores eventuales pudiste haberlos contratado varias veces en el año. Bueno, debieron haber sido la suma de sus contratos 60 días cuando menos. Si no, no tendrán derecho a las utilidades. Por eso es importante que aquí en nuestro listado los tengo separados, cuáles son los de planta y cuáles son los eventuales. Y listo, ahora sí, nos traemos los días del año. Aquí tengo los que trabajaron todo el año. Aquí tengo uno que nada más trabajó 2 días. Nada más trabajó el 1 y el 2 de junio. 2 días nada más. Aquí tengo un eventual donde veo todos sus contratos y resulta que en el año trabajó 94 días. Y acá otro eventual que laboró 47 días. Ahora sí, vamos a restar las incidencias, los días que estuvieron en edad y los ausentismos. Permiso sin goce, artículo 42, Ley Federal del Trabajo, suspensión. Esos días sí se descuentan. Entonces el primer trabajador tiene 3 incapacidades por enfermedad y un ausentismo en el año. Entonces del total de días le descontamos 4. Segundo trabajador no tiene incidencias, el tercero sí tiene 14 días de incapacidad y 2 ausentismos. Entonces a 365 le puedo descontar 16 días. El tercero no tiene. El cuarto, pues nada más tiene los 2 días laborados. Luego este eventual tiene 7 incapacidades por enfermedad. A 94 le quito 7. Y por último, Yesenia, que tiene 47 días, tiene un ausentismo. Ah, caray. ¿Y por qué le pones 0, licenciado? 47 menos 1 no es 0. Ah, ya sé. Porque dice la Ley Federal del Trabajo que si el eventual no tuvo 60 días, no tiene derecho a las utilidades. Pues ni modo, Yesenia. Gracias por haber participado, pero no tienes derecho porque no cumpliste 60 días. Entonces ya desde aquí, pues aunque le pongo datos, pues no tendrás derecho a las utilidades. Perfecto. Entonces ya tengo los días netos y hago la sumatoria. Total de días, 1529. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que vamos a repartir las utilidades 50% en función a los días laborados y el otro 50% al salario percibido. Aquí dice el artículo 122. No, 121. No, 120. ¿Cuál es el que dice 50 y 50? Deberá efectuarse de actividad en una comisión, gratificaciones. Ah, la 123. La utilidad se dividirá en dos. La primera en función a los días y la segunda en función al salario. Bueno, ahí está. Primer 50% sobre los días. Entonces, fíjate, el total de utilidades son 195,000 pesos.
El 50% son 97,500. Este primer 50% por esos días trabajados. Entonces tenemos aquí el total de días trabajados, 1,529. Entonces sacamos calculadora. Entonces, primer 50%, 97,500. Vamos a sacar un factor, vamos a dividirlo entre el total de días laborados, 1,529. Esto nos va a dar un factor. El factor es de 63,7672. Aquí está, con 4 decimales. Ahí está, 63,7672. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar este factor. Aquí dice columna 1 por la celda R7. ¿Qué dice la celda R7? 63,7672. Entonces, todo lo que aparezca en la columna 1 lo multiplico por ese factor. Entonces, es 361 por el factor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Total de utilidades, 23,019,91. Entonces, ahí está la diferencia por cada uno. Preguntan, ¿por qué la secretaria sí tiene derecho a utilidades? A ver, ¿alguien ya se fijó por qué? ¿Por qué ella sí, a pesar de que nomás son 2 días? Porque a ella la contraté de planta. ¿Pero por qué duró 2 días? No sé, a lo mejor no le gustó el trabajo. Y nada más trabajó 2 días. Pues sí, pero fue de planta. O sea, yo la contraté de planta, pero al otro día renunció o por algún motivo causó baja. Pero yo la había contratado de planta. Entonces, sí tiene derecho a las utilidades. No, no importa si es o no sindicalizada. De hecho, la puse que no era sindicalizada. No, importa el tipo de contratación. Pues ella fue de planta. Entonces, la ley dice que solamente el eventual debe cumplir el requisito de 60 días. Por eso Yesenia no tiene derecho, porque ella fue eventual. Pero Laura, aunque solamente trabajó 2 días, era de planta. Entonces sí tiene derecho al reparto. En función a los días, pues a él le tocan 100 pesos de utilidades. Listo, entonces vamos a sumar la columna 2 a ver si nos da, perdón, la columna R, que es la columna A, y efectivamente nos da 97,500. Pues ya tenemos el primer 50% repartido. 97,500, 97,500. Ahora vamos a repartir la otra mitad, los otros 97,500, en función al salario percibido. Entonces, el de las nóminas, que me traiga todas las nóminas del año pasado. ¿Qué dijimos que vamos a sumar de salarios? Nada más por días laborados, los días de descanso, los días festivos, vacaciones y permisos con goce. Entonces ya tenemos aquí el total del año. 114, 112, 80, 89, 1,035 y 0. Bueno, Yesenia, pues no tiene derecho a las utilidades, pues ya de ella no me traigo nada. Entonces dice salario anual devengado. ¿Por qué hay una columna que dice salario ajustado? Vamos a ver qué dice la ley. ¿Por qué ajustamos el salario? A ver, dice en cuestión de confianza. Es el artículo 127. Fracción 2. Los trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas,
Pero si el salario que perciben es mayor al que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de trabajador sindicalizado al de planta, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Entonces, fíjate, los trabajadores de confianza van a tener un tope. Suena lógico. Acuérdate, son los gerentes. Están inmediatamente abajo del gerente general. El gerente general no cobra utilidades. Pero los gerentes inmediatos, eso sí, pero como tienen un buen salario, van a tener este tope del 20% del trabajador sindicalizado o de planta que haya percibido mayor salario en el año, más un 20%. Entonces aquí están los salarios. Entonces estos son los dos de confianza que vamos a topar. Entonces vamos a agarrar de los sindicalizados, que aquí tenemos los dos sindicalizados, bueno, acá hay otro. Bueno, de esos tres, bueno, pero nada más de sindicalizados o de planta. Los eventuales no juegan. Entonces, sindicalizado o de planta. Bueno, sí tenemos. Aquí están sindicalizados o de planta. ¿Cuál de estos tres percibió más? Pues fue el número 4, 89,000. Entonces, a ese le vamos a agregar el 20% y ese va a ser el tope para los de confianza. Pues acá lo puse. Salario anual del trabajador sindicalizado o de planta, 89,000. Lo multiplico por el 20% y me da 106,800. Ese va a ser el tope para los de confianza. Ahí está, salario ajustado, 106,800. Y todos los demás se quedan igual. Y hago la suma, 418,600. Entonces el otro 50% lo voy a repartir en función a este salario. Entonces voy a dividir 97,500 entre 418. Calculadora. 97,500 entre 418,600 y me va a dar un factor de 0.2329. Aquí está, factor 0.329. Ahora voy a multiplicar los salarios de la columna 3 por ese factor, 106,800. Aquí está la fórmula. Está multiplicando la celda U7 por la T11. Salario ajustado por factor. Y así por todos. La suma me tiene que dar 97,500. Me faltaron 806. Se lo voy a agregar aquí a Laurita. 8.06. Por el redondeo de Excel. Ahí está. Total de utilidades a repartir, 195,000 pesos. Aquí está, total de utilidades, 195,000 pesos. Pero listo, ya están las utilidades a repartir. Prácticamente ya terminamos. ¿Qué nos falta? La reforma laboral del 2021. ¿Qué dice la ley? Esta fracción se agregó el 23 de abril del 2021. Fracción 8 al artículo 127. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Ah, caray, es un tope. Bueno, pues vamos a topar las utilidades. Nuevamente le decimos al de nóminas. A ver, nóminas.
Tráenos las utilidades, el promedio de las utilidades de los últimos 3 años y sus vamos a repartir en función a estos topes. Ah, caray, ¿no va a ser lo que se calculó? Entonces aquí vemos que al primer trabajador, en lugar de repartirle 47, vamos a repartirle el importe mayor, 35 o 39. 39. En lugar de 47, 39. Así dice la ley. Segundo trabajador, ¿qué le repartimos? 48, 38 o 40. Pues 40. Tercer trabajador, 40, 25 o 20. Pues sería en este caso 25, el promedio. 44, 25 o 20, pues igual 25. Ah, pero nada más tiene 368. Pues no le podemos dar 10 o 12. Es lo que se le calculó, 368,49. ¿Por qué no le repartimos el promedio o los 3 meses? Pues porque la utilidad de que se le calculó no fue esa cantidad, no fue mayor a este tope. Por eso se le entrega lo calculado. Y el último, tiene calculado 13,700. No tiene promedio, pues a lo mejor nada más es trabajador que nada más laboró en el 2023. Entonces sí se le dan sus 3 meses, 10,000. Entonces fíjate, va a haber una utilidad no entregada. Porque fíjate, en lugar de repartir 195, se van a repartir 139. ¿Qué va a pasar con esa utilidad no entregada? No se hace nada. Ya está contabilizada. María Elena Granados, ¿no hay forma de favorecer al trabajador? No. ¿Cómo le vas a dar más utilidad de la calculada? No, imposible. A él le entregas, a este trabajador, le entregas sus 300 pesos calculados. O sea, no le vas a dar algo que no le corresponde. A él se le calculó 300, eso es lo que le das. Pero a los demás, si te fijas, sí salieron perjudicados. Aquí está el ejemplo. A este le tocan 13,700, pero su tope son 10,000. Por lo tanto, le tienes que entregar 10,000. La suma de esta columna nos da 139. En lugar de repartir 195, vas a repartir 139. El patrón no tiene ningún problema. Ya sabe que tiene que repartir 195. Pero la ley le dice topa. Bueno, dice el patrón, pues yo topo. Y el tope dice que en lugar de repartir 195, voy a repartir 139. ¿Qué pasa con estos 55,000 pesos? No pasa nada. ¿No hay que hacer algo? No, no haces nada. Ya está contabilizado, ya está fiscalizado. No se hace nada. Haz de cuenta que, pues ahí se quedaron. Bueno, el patrón se quedó con ellos, pues sí, porque el patrón ya sabe que tiene que repartir 195. Ya está en la declaración. Pero ¿qué dice la ley? Bueno, ok, no repartes 195, repartes 139. Bueno, pues ni modo. No se entrega, ese importe desaparece, se va. ¿Se va a dónde? Pues, al bolsillo del patrón. No tienes que hacer nada.
No hay que contabilizar, ya está contabilizado, ya está fiscalizado. No se suma, no se suma, no se hace nada. No hay que sumarlo al año de entrante, no. Porque no es utilidad no cobrada, no es utilidad que no se reparte, simplemente no se reparte. Por eso le llamamos utilidad ajustada. Rosalba, en la declaración del 22 por desconocimiento se calculó la PTU conforme al ISR y se presentaron los 195,000, pero solo se pagaron 139. ¿No se presenta una declaración complementaria? No. Hiciste lo correcto. O sea, tú repartiste 139, ajustaste. Es correcto. No hay que hacer nada, no hay que hacer declaración complementaria. No, nada, nada. Tú cumpliste porque en tu declaración anual reportaste una utilidad de 195 a repartir. Entonces no hay problema. C. Hernández, ¿cómo cancelo el pasivo? No hay ningún pasivo. Ya está contabilizado, ya está. Tú tienes ahí 55,000 pesos, no les haces nada. Ahí los tienes reconocidos. Pero no es PTU por pagar ni nada. Lo que tienes que repartir son 139. Esto es lo que al final de tu ejercicio vas a amarrar. Ana María, para el siguiente ejercicio, ¿cómo se incluye ese monto? No lo incluyes, no haces nada. No lo reflejas en ningún lado. Porque ya está contabilizado, ya está fiscalizado. Ya lo único que nos falta, pues, es calcularle el impuesto a esta utilidad. El impuesto se calcula conforme a la ley o conforme al reglamento. Ya tienes ahí tu PTU, le restas la exención, que son 15 UMAS. Aquí está la UMA actual, la exención 15 UMAS. A la utilidad total le restas la exención y te queda la PTU grabada. Que a la PTU grabada le sumas el salario ordinario, lo llevas a la tabla. Luego calculas el impuesto al salario, restas ambos impuestos y te da el impuesto de ley. La otra opción es calcular el impuesto de acuerdo con lo que dice el reglamento. ¿Qué dice el reglamento? Artículo 174. Nos dice que la PTU grabada la mensualices y le sumes el salario ordinario para calcular un primer impuesto. Después calculas el impuesto solo del salario ordinario, restas ambos y a la diferencia la divides entre la PTU mensual para obtener una tasa de retención que multiplicas por la PTU grabada para obtener el impuesto del reglamento. Comparas ambos impuestos, el impuesto de ley, 8,000, impuesto del reglamento, 6,000, y aplicas el impuesto que convenga al trabajador. En este caso sería el del reglamento. El segundo trabajador, pues también le conviene el reglamento, al tercero también le conviene el reglamento, al cuarto también, al quinto quedó igual. Ah, no, el reglamento también, por 2 centavos. Al cuarto, pues también le conviene el reglamento y listo. Entonces prácticamente a todos les conviene el cálculo del reglamento. Y listo, ya tienes tu hoja lista para proceder a hacer el reparto.
Apóyate con tu sistema de nómina. En el caso de PC Solución, te ofrece realizar este cálculo de manera automática a través del sistema Compact. Entonces, acércate a PC Solución, adquiere tu sistema de nómina y en un 2x3 el cálculo de la PTU lo tendrás listo. Qué importante es conocer el cálculo manual, pues para comparar que tu sistema haga el cálculo de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, de esta manera hemos conocido este proceso tan importante y tan interesante que es el cálculo de la PTU con todas estas características que hay que presentarle a la autoridad cuando lo requiera, que es la autoridad laboral, el cumplimiento en el pago de estas utilidades. Grabación del video para que lo puedas repasar las veces que tú consideres y pues también ahí en mis redes sociales también puedes darle seguimiento y con mucho gusto te puedo resolver todas aquellas dudas que tengas al respecto de este reparto. Te voy a dejar aquí mis redes sociales, ahí están. Apúntalas para que las tengas y cualquier duda, con todo gusto me dices que estuviste aquí en la sesión de Solución PTU y con mucho gusto las platicamos. Ahí están mis redes sociales. Pues, si tienes por ahí alguna duda, ahí está, mis redes sociales. Síganme en mi página web, wpsotoasesor.com. Ahí trato de publicar todos los días. Voy a estar publicando sobre este tema de la PTU. Ahí váyanlo checando. La página web, próximamente estaré publicando. Y pues ahí estamos al pendiente, gracias a PC Solución. Y nos vemos en alguna otra edición. Capacítate aquí con PC Solución. Sí, nosotros también le damos las gracias a usted por haber brindado este curso y como mencionó, la grabación va a estar en nuestro canal de YouTube a partir de la siguiente semana y el material se me hace que si nos hiciera el favor de compartirlo, le haremos llegar también este reconocimiento. Muchísimas gracias por su esfuerzo. Al contrario, gracias al maestro Juventino. Gracias a todos. Hasta la próxima.